Buenas tardes. A continuación presentaremos el parte médico relacionado al COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctor. Gracias, Químico. Este es el parte médico de este domingo 17 de octubre. Ayer sábado arribó a territorio yucateco un nuevo cargamento con 8.190 vacunas contra el coronavirus para la primera aplicación para adolescentes de 12 a 17 años de edad, con comorbilidades de riesgo y enfermedades graves, que hayan sido registrados previamente en las plataformas del gobierno federal, por lo que la Secretaría de Salud del Estado informó que próximamente se estará dando a conocer la mecánica para esta nueva etapa de vacunación. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 143 pacientes en hospitales públicos, 66.682 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 89% del total de contagios registrados, que es de 74.447. Hoy se detectaron 137 nuevos contagios de coronavirus, 117 en Mérida, 4 en Progreso, 3 foráneos, 2 en Motul, 1 en Espita, Junucmá, Zacalum, San Felipe, Tecó, Tecash, Tixpehual, Tizimín, Humán, Yaxcabá y Yaxcucul. De los 74.447 casos positivos, 590 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 45.097 personas contagiadas de coronavirus, que viven 11.695 en la zona norte, 11.272 en la zona oriente, 4.312 en la zona centro, 6.933 en la zona sur y 10.885 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 10 fallecimientos, 6 hombres y 4 mujeres, de un rango de edad de 47 a 89 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes e hipertensión arterial. 7 residían en Mérida, 2 en Tixpehual y 1 en Solidaridad, municipio del vecino estado de Quintana Roo. En total, son 6.194 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.428 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 143 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Hasta aquí el reporte químico. Gracias, doctor. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.